Seguro que te has dado cuenta al usar la inteligencia artificial de que cuanto más inteligente es, más errores comete. Genera respuestas complejas, pero se inventa cosas. ¿Pero por qué te engaña? ¿Es un fallo? ¿Es caos? No, es algo mucho más profundo, así que prepárate, hijo de la tecnología, porque hoy voy a asar tu cociente intelectual y te voy a freír las neuronas. Las IAs modernas como ChatGPT que generan texto o DLSS que genera imágenes cometen fallos. Estas IAs predicen la siguiente palabra, el siguiente píxel, el siguiente movimiento. Pero al hacerlo, al aumentar su desarrollo para generar esa creatividad, generan más fallos, aumentan su margen de error, porque cuanto más camino lógico desarrollan, más fácil es perderse en el camino. Y sí, existen leyes matemáticas que rigen cómo crecen estos modelos. Cuanto más grande es el modelo, más parámetros, más datos y más poder predictivo, pero también más riesgo de errores complejos, porque los caminos que una IA puede tomar se multiplican exponencialmente. Y esto es caos, pero ¿de dónde proviene todo esto del caos? Pues te lo cuento con una historia real. Era una mañana cualquiera de 1961. Se abre la puerta de un despacho y Edward Lorenz, meteorólogo del MIT, entra café en mano. Enciende su ordenador digital, uno de los primeros y más avanzados de la época, y como siempre, introduce los datos para simular el clima. Mismos parámetros de siempre, misma simulación de siempre, pero esta vez los resultados son distintos. Lo vuelve a hacer y vuelven a salir datos distintos. Lo vuelve a hacer y vuelven a salir datos distintos. ¿Qué está pasando? Había un fallo, uno de los datos iniciales, que era 0,506127, para abreviarlo lo había introducido como 0.506. Se había dejado 3 decimales en el camino. Ese pequeño cambio cambió todo. Y así nació la teoría del caos. Y seguro que has oído esta frase en alguna película. No entiendo eso del caos. ¿Qué significa? Sí, simplemente se trata de la imprevisibilidad en sistemas complejos. Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. Pues no es eso, pero sí, es algo así. En sistemas complejos, pequeños cambios generan al final consecuencias colosales. Y es que las IAs no solo interpretan datos, predicen, generalizan y escogen el camino probabilísticamente más correcto. Pero esto depende de muchos parámetros, una pequeña palabra en el prompt, una pequeña coma de más o de menos, o incluso el hecho de que cuando se lo solicites hay más o menos demandas de usuarios y puede aplicarte más recursos, un 0,0001% más de recursos en ese mismo momento puede provocar que lo cambie todo, como ocurrió con el clima, con Lorenz. La IA también es un sistema extremadamente sensible al caos, y claro, cuanto más compleja es, más caótica se vuelve. Si esto pasa con una IA textual e inventa cosas, se le llama alucinación. Y si esto pasa con una IA visual como DLSS de Nvidia e inventa cosas, se le llama artefactos. Pero son lo mismo, es el caos en el sistema, haciendo su trabajo. Y es que una predicción basada en probabilidad parece real, pero no lo es. Y si hasta ahora hemos hablado de probabilidad, caos, errores, y seguro que ya te surge una idea en la mente. Pues ya está, Javi. Le ponemos límite a la IA. Protocolos, sistemas de seguridad, reglas claras para que domine la lógica pura, sin caos, dejando el caos a un lado. Problema resuelto, ¿verdad? Pues prepárate porque ahora sí que te va a estallar la cabeza. Porque no, eso es justo lo contrario de lo que tienes que hacer. Dado que eso crea un problema mucho más grande. Si haces que la inteligencia artificial piense solo con lógica perfecta, la alejas del mundo real. Porque lo que ocurre en el mundo real no es solo lógica, es lógica con un gran toque de caos. Si eliminas ese caos de la ecuación, la respuesta de la IA se vuelve perfectamente lógica y al hacerlo queda profundamente desconectada de la realidad. Si haces eso cuando le pidas la verdad, esa verdad no se parecerá nada a la que vivimos, porque la realidad siempre ha sido una danza perfecta entre lógica y caos. Por tanto, el caos en la IA es una paradoja, un poquito de más, e inventará muchísimas cosas, un poquito de menos, y aquello que te genere no se parecerá a la realidad. Así que la clave está en encontrar ese equilibrio que aún no dominamos. Pero tranquilo porque podría haber una solución
a todo esto. Porque si entendemos el caos de esta forma, el caos quizá no sea desorden, sino un sistema demasiado complejo que aún no somos capaces de calcular. Y es que el caos son comportamientos en sistemas deterministas, no lineales, y por eso no son predecibles, por su complejidad, pero no por ser aleatorios. Y quizás una inteligencia artificial superior con capacidades matemáticas muy superiores pueda llegar a moldear ese caos como algo predecible. Pero ojo, que si eso ocurriera nos encontraremos ante un dilema aún más grande, porque eso significaría que todo lo que elegimos, lo que hacemos, el futuro, nuestras decisiones, se podrían calcular con ecuaciones que a día de hoy son tan complejas que ni podemos entenderlas. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Lo que sí te voy a contar, lo que no es caos, lo que es matemática pura, es el algoritmo de YouTube. Si tú quieres ayudarme a que ese algoritmo propulse este vídeo, dale al like y sobre todo déjame un comentario interesante para que debatamos, porque el debate es vida.